El evento comienza en unos instantes, anunció la estúpida voz. Todos aquellos en sitio esperarán al siguiente espectáculo. Nos colocamos lentamente en el pasillo. Mientras nos estamos, la voz continuó. El programa de esta tarde no es nuevo. Este espectáculo ha existido siempre, una y otra vez. Han visto su nacimiento, su vida y su muerte. ¿Podrían recordar el resto? ¿Han tenido una buena vida? Lo suficiente para escribir un libro. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Todo el mundo sabe que va a llover, de Jorge Córdoba. Para la presentación de hoy, contaremos con la presencia del autor, Jorge Córdoba, y de Susan Wayne. Bueno, antes de dar comienzo a la presentación, me gustaría leer las semblanzas de los dos participantes acá. En primer lugar, Susan Wayne nació en la Ciudad de México. Ha sido directora de teatro, docente y dramaturga. Su novela La abuela, me encargo a sus muertos, fue ganadora del Premio Nacional de Literatura para primera novela Juan Rulfo en el 2000, y El misterio de la libreta ganó el Premio Valladolid a las Letras 2014. Su última novela, La prisionera húngara, novela histórica ubicada en el México del final del siglo XIX, ha sido publicada recientemente por Editorial Planeta. Ese es el caso de Susan Wayne. Y voy a leer la semblanza de Jorge Córdoba, que está en primera persona. Jorge Córdoba Morales. Nací en la Ciudad de México en 1971. He sido bailarín, coreógrafo, director de teatro y gestor cultural. Soy egresado de licenciatura de creación literaria de la UACM y tengo una maestría en ciencias sociales por la misma universidad. Participo en el taller de narrativa de Mónica David desde hace 9 años. He sido profesor del taller de expresión oral y escrita de la UACM y tengo una larga experiencia en talleres de escritura creativa y teatro en diversas casas de cultura, centros y espacios culturales de la Ciudad de México. La editorial de la Universidad Veracruzana publicó mi novela Crumeville 50. Como parte de un proyecto de cultura libre, publiqué la novela Corredor Indio a través del sello electrónico Ediciones Lagarto. Es posible encontrar cuentos de mi autoría en revistas y suplementos como Confabulario, el periódico Universal, Nagari Magazine y Punto de Línea de la UNAM. En 2023, Puerta Abierta Editores publicó Todo el mundo sabe que va a llover, libro de cuentos de mi autoría. Bienvenidos. Bienvenidos todas y cada uno de ustedes. Les agradecemos mucho su presencia, agradezco mucho la presencia de mi colega Susana. Muchas gracias por haber aceptado acompañarme en esta aventura. Gracias a todas y todos los presentes y las presentes. Pues el motivo de esta celebración, pues como ya lo mencionó Manuel, de aquí mismo de Librería Bonilla, pues es la presentación, una presentación más del libro de cuento Todo el mundo sabe que va a llover. Además, pues también estamos celebrando que Librería Bonilla está vendiendo los ejemplares, entonces es el punto de venta aquí en la Ciudad de México, y para nosotros pues es muy importante contar con ese apoyo. Entonces estamos pues en ese orden de ideas, en esta celebración de esta presentación. Entonces, pues tenemos preparada una pequeña conversación con Susana. Susana, ya la escucharon, es escritora, novelista, narradora, y pues me hizo el favor de leer mi texto, pues no solamente como una lectura avesada, como una lectora avesada, sino también desde el punto de vista de una creativa, que conoce también los secretos, las recetas mágicas del acto de la escritura, ¿no?
Entonces me hizo el favor de hacer una lectura y bueno, pues va a hacer algunos comentarios y luego vamos a hacer algunas preguntas, vamos a platicar, una conversación abierta, una interacción amigable, amistosa y pues muy coloquial. Y nos gustaría, después de esto, pues recuperar algunos de los elementos o de las ideas o conceptos que hayamos platicado acá y permitir que todas ustedes y todos ustedes pues puedan también aportar algo a través de sus comentarios, de sus preguntas o de sus dudas. Entonces, bueno, pues esa sería más o menos la dinámica de esta tarde. Pues voy a cederle la palabra a mi colega Susana. Susana Güey, muchas gracias por acompañarme esta tarde. Pues adelante. Jorge, no te hice ningún favor. Me causa enorme alegría acompañarte el día de hoy en esta presentación de un libro de cuentos que se llama Todo el mundo sabe que va a llover. Pero lo que me llama la atención de tus cuentos y que quisiera yo mencionar es lo minucioso de tu descripción de la cotidianidad, de los objetos, del entorno de tus personajes, con esos saltos que das al pasado y regresas al presente y que van enriqueciendo las imágenes que escribes. Están pobladas de sueños, de anhelos, de tristezas, de abandono. Sino también estás recreando simultáneamente aquello que se ve, que se manifiesta, pero aquello que es invisible a primera vista. Y eso enriquece muchísimo la lectura de tus cuentos. Me mencionaste, y creo que es adecuado, que para ti en la escritura de tus cuentos está la autoficción. Y allí, pues, yo diría que me gustaría que nos explicaras a detalle cuál es esa importancia para ti, que sí está presente, obviamente, y que, pues, es un formato que tú has escogido y que hace que nos acerquemos a los personajes y a sus historias de una manera muy especial. Entonces, pues si puedes empezar por allí, explicarnos esta cosa de la importancia de la autoficción para, pues para entender cuál es tu proceso cuando escribes, ¿no? Pues bueno, el tema de la autoficción quizá valdría la pena describirlo un poco, ¿no? Partimos de la idea de que la literatura es ficción toda, ¿no? Toda ella. Aunque sea un libro de novela histórica, finalmente estamos en el universo de la ficción. Y cuando hablamos de la autoficción es que vamos como reconstruyendo a partir de lo referencial, de lo autorreferencial en este caso. Es decir, digamos que partimos de la noción de lo autobiográfico para trabajar el universo ficticio, ¿no? Entonces, pues ese es más o menos el asunto de la autoficción, que de alguna manera tomamos elementos de la autobiografía, ¿no? Está colocada ahí la autobiografía. Todo esto pues, son temas realmente complejos, ¿no? Porque esta discusión sobre la realidad o sobre la ficción, pues es una discusión que el arte tiene en todos sus ámbitos, ¿no? El asunto es que cuando uno recuerda, pues recuerdas siempre desde el presente, ¿no? Y recuerdas desde los contenidos psíquicos, emocionales del presente. Entonces, podríamos cuestionarnos incluso si nuestros recuerdos no tienen bastante de fabulación, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando sometes a un mecanismo como la escritura, y en este caso el mecanismo del cuento particularmente, pues ya estás
colocando eso que es, digamos, la realidad dentro de un proceso de representación de la realidad. Entonces, por eso, o sea, tomando en cuenta todas estas cosas, ese asunto de qué tan real es, de que, pues no, como que no me preocupa tanto en verdad, ¿no? Porque por todo esto que les acabo de comentar, pasa por muchos filtros y por muchos mecanismos. Pero en efecto, o sea, la idea central es que son textos autorreferenciales, ¿no? Parto de mi vida, parto de mi experiencia, parto de mis propios recuerdos, y es un trabajo, ahora que lo pienso, según yo, me aboqué en este proyecto a eso, pero si reviso todo lo que he escrito, en realidad es así. O sea, en realidad no es cierto que este proyecto me aboqué en esa búsqueda. Los textos anteriores están cargados de eso, ¿no? O sea, son historias que me pasaron a mí, o historias que les pasaron a mis amigos, o historias que compartimos, y ahí vas jugando un poco con eso. Entonces, es una forma de... Es un proceso, yo diría, que tiene algo de terapéutico. O sea, la forma en la que yo abordo la literatura es una forma, sí, sin duda, de armar un rompecabezas, de hacer una elaboración y una resignificación de lo que yo considero mi vida, o sea, de la narrativa de mi vida, de lo que yo pienso que es ha sido mi vida. Entonces, bueno, ese es pues yo creo que es el centro, diríamos, si retomamos esta idea de Pamuk sobre el centro de la novela, diría que ese es el centro de mis cuentos, uno mismo, ¿no? Bueno, yo creo que aunque no hagamos autoficción, yo no creo que un autor se puede despegar de su vida y de su experiencia. Con tus descripciones que yo encuentro, es una minuciosidad pues de los objetos, del peso de los objetos, del valor de los objetos, del entorno, que van creando un espacio de los personajes para que los personajes vivan o se muestren. Hablas de recuerdos, pero yo siento que en muchas ocasiones en este juego que haces del salto de presente a pasado, más que recuerdos son evocaciones, porque se vuelven, los traes del pasado, pero se vuelven presentes, no sé cómo explicarlo, ¿no? Un recuerdo es algo que se quedó allá atrás, pero tú parece que traes esos recuerdos de manera evocados, o sea, que los vuelves a vivir o los volvemos a vivir o los estamos viviendo nosotros. Y eso se vuelve muy poderoso en tu cuerpo. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que todos los cuentos, aunque son diferentes, están relacionados. O sea, traen una relación, un cuento con el otro, ¿no? Y pesan las ausencias y pesan todas las circunstancias que acompañan a tus personajes. Y estamos viendo la ciudad, estamos viendo los espacios que nos tienen. Yo creo que eso es una manera muy poderosa de narrar una historia. Sí. Con el paso del tiempo, a través del ejercicio, ¿no? del oficio, fui descubriendo, por ejemplo, que un momento, o sea, por ejemplo, este instante, pues está constituido de muchas cosas que están teniendo lugar acá, pero muchísimas. O sea, es un momento, digamos, una serie de sucesos con muchas dimensiones, decía, ¿no? Entonces, yo estoy hablando acá, tratando de articular un discurso más o menos coherente, pero al mismo tiempo se me cruzan algunos pensamientos y me enfrento, por ejemplo, podría decir, a cierta inseguridad,
pero acá están abriendo ahorita alguien un dulcecillo y así sucesivamente, o sea, están pasando varias cosas. Entonces yo descubrí que para ahondar en esta posibilidad de crear la ficción, de crear una escena, había que estar como muy consciente o tener una conciencia muy aproximada del momento. Todo lo que estaba pasando, una cosa como del diálogo interior. Te lo digo así porque tú como gente de teatro entiendes esa técnica del diálogo interior en la que se utiliza mucho para el teatro, para la danza, para la actuación, un monólogo interno para que te vaya guiando. Entonces, eché mano de ese recurso y entonces tengo mucho cuidado justo, ¿no? Están dos personajes hablando, pero no me centro nada más en el diálogo. El diálogo es uno de los aspectos que tengo que desarrollar. Entonces hay otros elementos ahí que tengo que ir colocando, sobre todo atmosféricos, o sea, los que van dando un tono y una atmósfera y entonces le van dando un peso y un cierto misterio a la escena, ¿no? Entonces los diálogos cobran más potencia. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que descubrí es como la materialidad. Diría que soy un escritor materialista en el sentido de que hay una serie de condiciones que hay que tomar en cuenta. Nosotros hacemos imágenes con las palabras. Esa es la tarea. Y si las imágenes no son lo suficientemente poderosas, pues no funciona del todo. No vamos a lograr meternos en la cabeza de los lectores, de las lectoras. Entonces es darle peso, hay que darle una corporeidad a los personajes, darle un peso, están aquí, están sintiendo, están sudando, etcétera, etcétera. Y todos los aspectos materiales, concretos, ¿no? Si no, quedan las escenas como flotando. Entonces, tú lo mencionas como parte de una lectura atenta, y yo diría que en efecto, sí me tomo el cuidado, o sea, sí me tomo la atención justo para desarrollarlo tal como dices, o sea, como minuciosamente un momento, tratar de generar todo lo que está sucediendo, darle por lo menos un espacio, ¿no? A varios elementos, no puedes colocar todos, pero varios elementos. Y entonces, pues el resultado, desde mi punto de vista, es pues son escenas poderosas, con imágenes poderosas. En este sentido, yo diría cómo quizá les ha pasado como lectoras, como lectores, que olvidan un cuento, han olvidado una novela por completo, ni saben cómo se llama o no recuerdan el nombre, pero recuerdan imágenes de la novela que les ha dejado huella y hasta las pueden volver a contar. A mí, era una chava, ¿qué tal? Y a la hora de mirar, así me ha pasado con miles de novelas, ¿no? Que hasta me olvido el título. Pero quedan imágenes porque están construidas así, a base de colocar todos los elementos del momento, del instante, ¿no? Entonces, sí, suceden efectos, sí me dedico a eso como atención y tiempo para desarrollarlo. Por ejemplo, en tu cuento que se llama Todo el mundo sabe que va a llover, me llegaron las imágenes de esta muda de casa, ¿no? Y cómo uno empaca lo que puede uno empacar de su pasado, de su casa antigua para llegar a su casa nueva, y todo está en cajas. Y a mí me dio de pronto la impresión que tú llegas y abres esas cajas donde has metido pues todo, ¿no? Lo que tenías que traer de donde venías a tu nuevo lugar, y vas sacando los objetos que están cargados pues, de imágenes, de recuerdos, de poderosos, de tristeza, de alegría, de retos, pero es como revivir tu vida otra vez al abrir esas cajas en donde has empacado pues todas las pertenencias que te pudiste traer de tu antigua casa, ¿no? Y de ahí llegamos al título, que tú además le das el título del cuento a la novela, y bueno, a la colección. ¿Qué significa para ti
todo el mundo sabe que va a llover. ¿Qué significado tiene para ti? Bueno, la frase de todo el mundo sabe que va a llover viene en uno de los cuentos, de hecho, ¿no? Es decir, lo dice un personaje. El asunto es que tiene que ver con la idea de la lluvia. No sé si ustedes se acuerdan de un diálogo muy famoso, o sea, que tuvo mucha resonancia de una película de los 80s que se llama Blade Runner. Y al final de la película tienes al replicante, ¿se acuerdan de la trama más o menos? Tienen al replicante y tienen a Harrison Ford y le está poniendo una zarandeada y entonces en ese momento el replicante se da cuenta que está a punto de morir y empieza a hablar de todo lo que ha visto, que es un milagro, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros hemos visto es un milagro. Y habla de cómo ese milagro, o sea, se va a perder, está lloviendo, dice, y se va a perder en el tiempo como las gotas de la lluvia, ¿no? Entonces, me inspiré en eso, o sea, me inspiré en esa frase y en esa película, y todo el mundo sabemos que va a llover, y lo que significa es que nos vamos a perder, ¿no? Es decir, hasta los perros, cuando llueve, pierden el rastro, ¿no? Es decir, les cuesta muchísimo más trabajo regresar. Entonces, es esta idea de que todos sabemos que va a llover y cuando llueva todos sabemos que nos vamos a perder o que el milagro de nuestra vida, de nuestra existencia, lo que hemos visto se va a perder como las gotas de la lluvia, ¿no? Entonces, esa fue la inspiración, ese fue el sentido en el cuento. Claro que en el cuento está jugando, hay otros elementos en juego, pero esa fue la inspiración, esa fue la idea del título. Y bueno, escogí ese cuento, así se llama, para nombrar toda la antología justo por eso, ¿no? También en algún momento mencionaste que es un testimonio político o algo así, que cuando escribes es como un testimonio político. Ahí yo sí quisiera que me pudieras explicar, y ahí igual a los que están hoy aquí acompañándonos, ¿qué significa para ti afirmar eso? Bueno, eso tiene que ver, claro, con esta frase célebre de que lo personal es político, ¿no? Es la idea de que nuestra existencia cotidiana es político, la manera en la que consumimos, lo que consumimos, en dónde lo consumimos, el lugar que ocupamos en la cama, me refiero para hacer sexo o para dormir, o sea, eso incluso, ¿para qué ocupamos la cama? Pues es político, ¿no? Entonces, yo sí estoy muy claro de eso, estoy muy claro de cómo la vida cotidiana, todos estos relatos que dan cuenta, digamos, de mi vida anodina, simplona, ramplona, pero que en el fondo, pues, tienen esta carga de lo político y tienen esta carga además de lo universal, en el sentido de que cada hallazgo o pequeño hallazgo que yo hago, no me refiero solamente discursivamente o técnicamente, sino me refiero que al escribir estos cuentos, como al hacer una obra de danza, al hacer una obra de teatro, haces hallazgos muy íntimos, muy personales, y que parecen eso, muy individuales, pero en realidad no lo son, ¿no? Es decir, en realidad forman parte de una colectividad y nos apropiamos además de los hallazgos de otros, ¿no? Es decir, ahorita les estaba yo comentando esta anécdota del título de mi libro, pues es una apropiación de la obra de Ridley Scott y del escritor del que está basada la película, ¿no? Que no me acuerdo ahorita de quién. Exactamente. Entonces, haces una apropiación de esos hallazgos porque te resuenan, porque son como ecos, porque son como sombras.
Entonces, en ese sentido es que pienso yo en lo político como, bueno, están llenos estos cuentos desde espacios de familias, de fragmentaciones, fragmentadas, y pienso que todo eso forma parte también de este asunto de lo colectivo, y estas experiencias de vida pues tienen esta resonancia en una especie de digna rabia, ¿no? Sí, de digna rabia y de resistencia, ¿no? Entonces ahí es donde también coloco lo político, ¿no? Ok. Pues no sé si algunos de ustedes quisieran preguntar algo o decirnos algo. El micrófono disponible. A ver, Jorgito, explícanos. No, yo no he leído tu libro, evidente. Pues estás hoy presentando el libro y estamos entendiendo que son cuentos de una visión personal tuya que sí es real, pero también es autoficción, ya entendimos. Pero a ver, háblanos de uno que te parezca el más personal, el más próximo, el que más habla a carne viva tuya. No, pues fíjate que ahí sí les diría que no. Todos y cada uno de ellos son muy poderosos. Quizá tengan mis preferidos, pero más bien en el sentido discursivo, o sea, en el sentido formal, en el logro de la técnica del cuento, del mecanismo cuento. Quizá tenga dos por ahí que son mis favoritos, que digo, no, hombre, ahora sí me aventé un 10, ¿no? Aquí sí lo logré, ¿no? Pero en este sentido que lo preguntas, en realidad, yo tengo la idea, o sea, es un proyecto, mi proyecto, digamos, como escritores, que pienso que todos tenemos un centro, así en esta misma definición que acabo de decir, hay un centro de nuestra vida, de nuestra existencia, y que normalmente nos pasamos bordeando ese centro, porque meter el dedito ahí, pues duele, es doloroso. Entonces no nos metemos. Es en ese centro donde, o sea, en qué parte de mi cuerpo, en dónde me duele mi padre, en dónde me duele mi madre, en dónde me duele mi infancia, en dónde me duelen estas cosas. Y ahí está ese centro, y ese es candente, es un centro que quema. Entonces, sí diría, con las limitaciones propias, es decir, hasta donde me ha alcanzado mi valor, hasta donde me ha alcanzado mi inteligencia, porque también es un asunto de agudeza, hasta donde me ha dado, sí diría que he tratado de penetrar ese centro, ¿no? Pues es decir, por más doloroso que puede ser o incómodo, sí he tratado de que mi literatura sea un reporte, digamos, un reporte de mi existencia, ¿no? De mi vida. Entonces, respondiendo, dirían que en ese sentido, todos y cada uno de los cuentos de acá me generan eso, ¿no? O sea, son una parte de ese crisol, ese caleidoscopio de mi vida, ¿no? Entonces, les digo, sí podría decir algunos que me gustan más, pero es por un asunto, digamos, formal, ¿no? O sea, por eso que les comentaba, que me siento muy logrado ahí en el género, ¿no? Entonces eso, pero no por lo otro, por lo otro me siento conforme, porque estoy consciente de las limitaciones, ¿ven? O sea, como les decía hace un momento, hasta donde me alcanza el valor, pues hasta ahí entro, ya no me cuestiono más, o hasta donde me alcanza la agudeza, pues hasta ahí entro, ya de modo, pues no puedo más. Si pudiera más, serían más terribles. Pero me parece que son buenos, o sea, que son bastante terribles los cuentos. No sé, quienes los han leído saben que son bastante terribles, ¿no? Que pueden serlo. ¿Por allá había alguien más? Yo tengo me interesa mucho lo que estás contando, porque trabajar con la propia vida pues es un reto complicado. Yo quiero que profundices más en
si es el ejercicio de la creación, ¿no? Porque al final estás haciendo literatura, al final tiene un efecto más de catarsis para ti mismo, o bien a través de la ficción te permites inventar mejores finales a esos puntos dolorosos de los que hablas, o a veces resulta una cosa y a veces otra. O sea, ¿cómo es tu relación en estos dos? O sea, ¿es más una catarsis o es más intentos de solución para reacomodar una historia? Pues son ambas cosas, Corina. Fíjate que sí, son las dos posibilidades, me enfrento a las dos posibilidades, pero sí diría, y también quienes me conocen de tiempo, sí diría que me cuesta trabajo acabar con un final feliz. O sea, alguna vez me propuse escribir teatro para niños, y allí iba yo muy bien, y de pronto ya estábamos en la muerte de los padres, y entonces, o sea, no puedo, ¿no? O sea, soy muy juguetón y soy muy dicharachero en la vida cotidiana, pero a la hora de sentarme aquí me lo tomo así muy en serio, ¿ven? Tengo esa vena, que es abruma, hasta es aburrida, ¿no? Pero así es, ¿no? O sea, entonces, es como volver a recrear cosas, es un efecto catártico. Yo les contaría que cuando estoy escribiendo en la computadora, a veces hasta estoy llorando, ¿no? O sea, estoy llorando de las cosas que estoy logrando ver. Es una manera de penetrar en el recuerdo y de penetrar además pues de maneras, o sea, el cuento, el género del cuento, eso es lo que a mí me ha permitido. Los que escriben saben que es un mecanismo muy complicado de trabajar y que acota al escritor o lo limita o lo delimita a una serie de situaciones en donde lo soterrado es muy importante. Cualquiera que escribe cuento sabe que tiene que meterse en otra historia. Eso para mí es, digamos, lo simbólico y es lo que le habla a mi inconsciente. Me comunico a través de esa parte porque, digamos, lo inconsciente se mueve en otra lógica, ¿no? No acepta los discursos directos, está buscando lo simbólico. Y ahí es donde el cuento me ha permitido meterme a fondo. Entonces sí escribo y es una catarsis. Me cuesta mucho trabajo hacer otros finales. Incluso lo pregunta si en efecto he estado con el final ahí, el final positivo y el final negativo y el final positivo, y me decanto siempre por el negativo. O sea, siempre termino diciendo, no, pues mejor así, me resulta más impactante, más fuerte, más benéfico para mí. Entonces, siempre me ha pasado. Digo que ahí, por ejemplo, en el final estoy con esa disyuntiva que acabas de decir. Genero una narrativa nueva que me permite resignificar o que me permita reelaborar, o lo destrozo todo y termino siempre por destrozarlo. O sea, es una beta, ¿no? Entonces así lo hago en los cuentos. Pero pues es ficción, ¿no? Es decir, al final es un libro, ¿no? Claro, porque soy muy constructivo en mi vida, ¿no? Hola. Híjole, yo no sé ni qué preguntarte, pero como lloras tanto, hasta dan ganas de uno meterse. Yo, bueno, quería hacer una observación en todo esto de que eres escritor. Y es muy chistoso. Yo me acuerdo que aquí fue la primera vez que presentaste Crownville, ¿no? Pero Aquí fue. Es así como que pues, debe ser un ciclo raro, ¿no? Porque además estamos mucha gente que aquí hemos estado, ¿no? Bueno, yo sí quiero felicitarte un poco como artista por la congruencia, ¿no? Eso es bien importante, o sea, más allá de lo anecdótico, yo creo que sí en las formas que dices las cosas, en las formas que dices y cómo vas desarrollando tus historias, si hay una manera de ver la vida que es política, que es social, que es moral, ¿no? Y que bueno, pues conociéndote de cerca, pues yo creo que sí eres muy congruente, ¿no? Y que además fuiste bastante hábil, ¿no? Porque yo me acuerdo de Crownville y de otras cosas y así, y digo, no, pues qué bueno que aprendió a hablar, ¿no? Que aprendió a escribir, ¿no? Porque realmente digo, no es que antes se demerite el otro trabajo, porque también es bien importante, pero
Ahora se nota en tu escritura muchos elementos, ¿no? Que no veamos. Yo conozco a este güey desde la secundaria, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que he leído de él, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, pues, pero ahora lo veo, sí, como él dice, más universal, ¿no? Mucho más universal, porque hay un lenguaje sincero, hay un lenguaje honesto, ¿no? Hay un lenguaje sencillo, sin tanto rebuscar, y hay una toma real de lo que está pasando, ¿no? Yo no sé si sea ficción o no sea ficción. Yo lo que creo que todo es realidad, ¿no? En el momento que tú estás viendo, y a veces a lo mejor no sabes ni de qué trató el cuento, pero te apuesto que te piensas, ay, güey, algo pasó, ¿no? Algo pasó que te exprimió, ¿no? Y que te lleva, pues sí, a la morbidez, ¿no? O sea, a la morbidez. Y otra cosa que también quiero señalar, que yo creo que también viene mucho de tu carrera artística, digo, escénica. Hay mucho de eso, aparte de que yo creo que varias secuelas de 2 o 3 cosas que te metiste, yo veo muchas cosas sensoriales, no, muchas cosas del cuerpo que se descubren así, o también de la otra manera, ¿no? Haciendo la danza, haciendo la introspección, haciendo lo que se llama teatro, o haciendo la danza de imagen interior, o haciendo, o sea, tratando de cambiar y transformar la realidad a partir desde lo que hace uno, ¿no? En este caso, en un escenario, me llena mucho de emoción que has vuelto el escenario, pues una cosa mucho más loca, o sea, un libro, pues, ¿no? Un libro, ¿no? Donde yo veo claramente la exploración, sitio que lloras y te hace revolcar y cosas así bien locas, ¿no? Porque sí yo veo toda un compendio de emociones, de sensaciones, incluso que pues, tú estás leyendo, si lo lees como sereno, inclusivo, pues que sí te van a afectar, y que yo eso lo veo súper chido, porque también dentro de todo esto veo en lo escénico, por ejemplo, en mi búsqueda, yo he visto que a raíz de todos los que creamos, de alguna manera, o sea, escénicamente o literariamente o prácticamente, estamos haciendo o creando un compendio de metaespacios, ¿no? O hay un metaespacio. Siento que hacemos unas esferas de realidades que se están atravesando a cada rato, que yo es lo que veo mucho en todos tus cuentos, ¿no? Que por eso es muy chistoso que luego hablamos que llegan los compas y dicen, yo salí en yo salí en el otro, o yo salí, ¿no? Mucha gente ni te conoce, ya salió. Y eso tiene que ver con la universalidad, pero la universalidad desde un punto particular y cotidiano, ¿no? Que mucha gente se ve ahí. No sé qué tanto se da haciéndole así, poniéndose la piel de un perro, cosas así, pero yo creo, la sensación, yo creo que mucha gente sí se sienta, ay, güey, este está hablando de mí, ¿no? Y pues eso, pues quería felicitarte. La verdad, nunca me había tocado hablar en una de estas. Digo, de estas tuyas, ¿no? De estas tuyas, y pues qué chido que estemos aquí. Y pues muchas gracias por escribir, y ojalá sigas escribiendo y creando, ¿no? Pues eso. Vale, es muy bueno. Te agradezco mucho, hermano. Ya me quemaste con mis nuevas amistades. No, el drogadicto era yo. Todo eso fue la juventud. Después de esto ya que ¿no es cierto? Bueno, varias cosas. Algo que siempre creo que cuando la obra siempre se le escapa a uno, porque finalmente uno la puede hacer por tantas razones, pero la obra se vuelve como un ente que siempre se resignifica, siempre es resignificado por el que la recibe, ¿no? Entonces, en tus cuentos, a mí hay cosas, esto más bien es algo que comparto, porque evidentemente pues yo puedo leer tus cuentos y yo los significo desde mi mundo, desde mi experiencia, ¿no? Pero eso me parece sumamente valioso, porque evidentemente ahí está pues, la obra, ¿no? Que se vuelve metáfora para el otro, ¿no? Bueno, voy a decir algo que espero no ofenda a nadie, pero hay algo que me llama muchísimo la atención de tus cuentos y que me impactó mucho como igual a cuando leí un libro de cuentos de Carlos Fuentes, Los Desenmascarados, que se me hace, es creo que del 57 más o menos, son totalmente distintos, pero hay una calidad que comparten, que son como muy cinematográficos.
Y yo de repente digo, si yo fuera un cineasta, más o menos me iría más o menos por este universo de imágenes. Porque haz de cuenta que cuando yo estaba leyendo tus cuentos era como si estuviera viendo una película, como que si estuviera recibiendo, estuviera viendo algo cinematográfico. Y ahora que mencionas Blade Runner, pues creo que los 80s fueron una época muy cinematográfica. Creo que, y bueno, eso me llama mucho la atención. Creo que a mí este tipo de trabajos se me hacen sumamente interesantes porque me colocan afuera, pero a la vez me hacen ser como espectador de algo que no necesariamente soy yo. Y eso se me hace maravilloso. Otra cosa que también hablando de cine, es que yo recuerdo leyendo tus cuentos, pues bueno, yo ya también soy mayor que tú, y de repente recuerdo el México de los 80s, la Ciudad de México en los 80s, se me hace como tan, como que ahí pasó algo muy importante en tu vida, porque todos los cuentos me regresan mucho a esa época, a cómo vivíamos, a qué esperábamos, a lo que nos dolía, a lo que esperábamos. Entonces se me hace sumamente valioso. Y también desde allí me remite mucho al neorrealismo italiano, a las películas de De Sica, de todos estos que hablaban justamente, que eran como una especie de denuncia social con medios muy, muy parcos, ¿no? Era el cine como una especie de comentario social. Entonces, bueno, todo eso, y no sé, te conozco poco. A partir de leer tus cuentos te conozco un poco más, pero es relacionando con el Jorge que yo conocí. Pero lo que es maravilloso es que tienen vida propia, porque a mí me ayudan a resignificarme a partir de lo que leo. Entonces, pues ya te dije que voy a hacer club de fans de Jorge Córdoba. Y gracias, Jorge, por escribir y por posibilitarnos, ¿no? Los demás a entendernos un poco más a través de tu trabajo. Yo realmente le encuentro muchas cosas que me gustan mucho. Gracias. Y bueno, no sé si esto que dije, si quisieras agregarnos algo, pues ya fue mucho lo que dije. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Sí. Pues yo creo que tiene que ver con eso que les decía, muy cuidadoso con la escena. Y además sí vi mucha televisión. O sea, entonces sí tengo una mirada totalmente audiovisual, ¿no? Entonces, mucha televisión. Y, no cine. Sí, mucho cine, mucho anuncio, muchos programas, mucho de todo eso, por eso mucho audiovisual. Entonces, pues al final que así, sí construyes de esa manera, ¿no? Sí crecí así. Entonces, pues seguro que sí. Y lo otro que decías, pues sí, claro, porque yo hago un señalamiento, ¿no? Como escritor, señalo en una dirección. Entonces, el lector voltea en esa dirección para ver qué estoy yo queriendo señalar desde mi mirada, pero el lector se apropia de eso de eso que está allá y lo mira a través de sus ojos, lo mira a través de su contexto, enriquece, recrea, le da nuevos significados. Entonces, pues es de ahí que yo pienso que la lectura sea una cosa maravillosa, ¿no? Me ha dado horas de satisfacción desde muy pequeño, tuve la suerte de aficionarme a la lectura desde muy pequeño, y claro que pasa eso, es decir, yo me apropiaba de la primera cosa que yo leí, les voy a contar, que fue Tom Sawyer, de Mark Twain, y yo era un niño, entonces las aventuras de Tom Sawyer, que era un niño, me volvían loco, porque además todavía en nuestro mundo, en mi mundo, salíamos a la calle a jugar y nos perdíamos horas, y los papás no estaban ahí encima de nosotros. Entonces las aventuras de Tom Sawyer son así, unos niños que andan ahí en las riberas del Mississippi corriendo, jugando, y que se tardan días en regresar a su casa. Entonces para mí fue emocionante esa lectura, y me abrió mundos, pero claro que me significaban a mí en lo personal, por quién era yo, por desde dónde yo estaba viendo eso. Entonces claro que te entiendo, ese es el asunto, ¿no? Por un lado, el autor, la autora, por otro lado, la obra, y por otro lado, el lector. Es un ciclo completo, que se completa. Y los lectores hacemos cosas también impresionantes y creativas, además, con la obra, ¿no? O sea, es decir, no acaba aquí,
sino cuando el lector, la lectora, hace malabares con eso, hace verdad, digo, yo creo que hace maniobras verdaderamente creativas con la lectura. Entonces, los lectores sí son una suerte, sí pienso yo que son una suerte de creativos, de artistas también los lectores, ¿eh? Es como decía ella, ¿no? Es que se vuelven evocaciones. Yo de repente dije, esto es el México de Olga Briskin, de los... No, de veras. En el cuento de Acapulco, así como que me regresó otra vez toda la imagen de esas épocas. Es, ay, güey, o sea, y de repente volteas y dices, sigue estando aquí. De otras formas, pero sigue estando aquí, ¿no? Entonces, a eso a mí me parece una maravilla. Lo gocé mucho. Pues bueno, muchas gracias, Oscar. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Bueno, es de alguna manera como lo acaba de mencionar Jorge y lo mencionaron todos en sus comentarios. Desde luego que hay una retrospectiva. Para comenzar algo, tenemos que crearlo primero en la mente, tenerlo ahí, no sé si segundos, minutos o años tal vez, y luego plasmarlo, ¿no? En la letra, en la famosa hoja en blanco. Hay mucha retrospectiva porque, bueno, ustedes menos, pero somos de otra época y reflejamos vivencias que incluso son paisajes cinematográficos. Va a parecer así medio banal, pero es como el déjà vu de los franceses, ¿no? Lo teníamos ahí en la mente y de repente parece que lo volvemos a vivir, pero no, simplemente estaba ahí, creado ya. Ahora, del lado del lector, cada quien le damos una nueva entonación a la melodía, ¿no? Cada quien la baila a su ritmo. Bien, yo pienso que esto es como un autorretrato de algunos de los pintores famosos, que algunos se hicieron muchos autorretratos. ¿Y cuál era la finalidad? De retratar la realidad de ellos mismos en ese mismo momento. O sea, ¿qué realidad puede haber más latente que la que tengo yo para mí? Y los cuentos de Jorge reflejan exactamente eso a través de una retrospectiva. ¿Por qué soy esto? Ah, bueno, pues aquí está. Ahora, cada uno como lector le debe dar su propia interpretación. Es una obligación. Y es algo casi un lugar común, ¿no? Nunca hay dos personas que piensen igual. Entonces, es como resumir en una obra toda una carga de vivencias y te las doy y ahora tú vives. Eso es lo que pienso yo de los cuentos de Jorgito. Muchas gracias, Francisco. Y ya nada más diría, yo igual ya me gustó mucho el comentario del autorretrato, porque en efecto así lo veo, al ir, estoy en la búsqueda de muchas cosas, ¿no? Busco a mi padre, estoy buscando a mi madre y tal, pero a la vez estoy reconstruyéndome, es como si cada cuento fuera apareciendo una parte de mí en un autorretrato, en un dibujo, estoy ahí de cuerpo entero, y va el dibujo completándose conforme voy construyendo estas narrativas, ¿no? Sí, lo entendí muy bien, me gustó mucho la idea. Pues yo no sé si damos por concluida la sesión acá, si hay algún otro comentario por ahí, adelante, y si no, pues los invitamos a pasar a tomar un vinito de honor, y a que platiquemos más en corto, más relajadamente.
Entonces, no sé si hay algún otro comentario, alguna duda, alguna pregunta, y si no, pues damos por concluida nuestra sesión. Voy a agradecerte mucho, Susana, por tu presencia, por tu compañía. Agradezco también a Manuel, Rivera Bonilla. Vamos a tomarnos un vinito, vamos a refrescarnos un poquito los labios y acompañarnos. Muchas gracias por la presencia de todos y todas. Gracias. Gracias.